Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Doctora Lucedilma, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Estamos pendientes, también nos va a acompañar la vicerrectora de la sede, la doctora Yeldi Milena Rodríguez, y nos va a acompañar un profesor de comunicación visual, el profesor Jorge Enrique. Compartirles que este espacio lo hemos abierto desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el programa de trabajo social, porque encontramos que es importante empezar y avanzar en el tema del humanismo digital. El COVID nos ha puesto de cara a pensarnos y a mirar posibilidades, y por eso hemos denominado este encuentro como ese encuentro que nos va a ir dando elementos para, en prospectiva, avanzar en entornos de formación en esta línea precisamente del humanismo digital. Entonces, queremos ser muy juiciosos con la jornada en el día de hoy y vamos entonces a iniciar nuestro encuentro. Nuestras 3 personas, profesores invitados, van a tener cada uno 20 minutos para compartirnos su pensamiento alrededor de lo que es el humanismo digital, lo que está considerándose como parte de posibilidades. Cada uno de ellos tiene una mirada distinta y creemos que también eso va a ser lo más rico del encuentro. La doctora Marisol Zipagauta es doctora en educación. En este momento ella nos ha definido como alumna, y ese término es muy importante dentro de lo que es la educación. Está en el postdoctorado de Currículo, Innovación Pedagógica y Formación. Tiene de base la formación en Comunicación Social y Periodismo. Creo que es parte también de una de sus grandes cualidades, precisamente todos esos dones de comunicadora. También compartirles que ella en este momento es la directora del Centro de Evaluación Docente AIU de Uniminuto, y además es la realizadora del programa educativo Chef E, que pues también los invitamos a mirar, porque allí también hemos encontrado espacios muy valiosos que tú, Marisol, nos has compartido precisamente alrededor de distintos temas en el marco de la educación, y el tema digital y todo lo que tiene que ver con la virtualidad, pues lo hemos visto también allí. Entonces, para ser juiciosos con el tiempo, vamos a darle la palabra a Marisol. 20 minutos, faltando 5 por el interno te avisamos, y una vez termines vamos a continuar con las otras 2 presentaciones. Terminadas las 3 presentaciones, vamos a compartir las preguntas de quienes nos acompañan como asistentes del evento. Muchísimas gracias. Entonces te damos la palabra. Doctora Lucedilma, muchas gracias. Un saludo especial a quienes se comunican en esta tarde, que veo que están repitiendo conferencia desde la de esta mañana, y me parece que nos puedan acompañar. Bienvenidos. En general, pues están muy relacionados. Esta mañana hablábamos de neuroeducación, vamos a hablar ahora de humanismo digital. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para poderles compartir la presentación que esta tarde tengo para ustedes. Bueno, vamos a ver por acá. Aquí está. Por favor, me confirman si la están viendo en este momento. Sí, Mari, te estamos viendo. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a iniciar acá. Bueno, estamos en gracias, Yamini. Yo ya me había adelantado. Bueno, aquí está. Perfecto. Bueno, aquí tenemos un tema muy interesante, el tema de humanismo digital. Cuando me propusieron hablar de este tema, pues me pareció todo un reto, porque
estos Y me quité algo loca. Una reunión, pero yo quito este micrófono. Sí que necesitamos de humanizarla y que el ser humano sea el centro en esta tecnología. Finalmente somos nosotros los humanos los que producimos esta tecnología. Me lo dejo pagar. Creo que hay alguien con el micrófono abierto para que no genere eco, que alguien me ayuda a cerrar esos micrófonos que están abiertos por allí. Perfecto, bueno, entonces vamos a hablar de humanismo digital. Les traigo una breve presentación, vamos a ser muy respetuosos del tiempo, pero por favor me avisan cuando ya nos vayamos acercando. Quiero empezar por estos puntos claves para discutir cuando se habla de humanismo digital. ¿Cómo definimos este concepto? ¿Cuáles son esos factores que inciden en este gran tema que es el humanismo digital? ¿Qué tiene que ver la tecnología? ¿Cómo se hace la gestión? ¿Qué tiene que ver la cultura y qué tiene que ver el contexto? Vamos a ir uno por uno para ir explicando un poco y compartiéndoles. Primero, este video que me parece muy importante. Préstenle atención, por favor. Sí, la tecnología nos hará mejores. Me atrevo a decir esto porque el futuro hay que adelantarlo con el pasado y con el presente. Sin duda, las revoluciones tecnológicas que hemos tenido en los últimos 5.000 años, incluso si vamos a la rueda mesopotámica, hoy en día todavía nos aportan riqueza, bienestar y desarrollo de la sociedad y de las empresas. Por ahí pasaríamos por otros inventos como ha podido ser el propio transporte o, como no, la imprenta. Nos hallamos en plena era digital. ¿Y por qué esta cuarta revolución tecnológica, donde hemos pasado diferentes etapas, desde la automatización ahora a la era de Internet y la digitalización, no va a ser también positiva para nuestras empresas, para las profesiones y para la sociedad en general? De hecho, todo empieza en la persona. Lo que deberemos empezar a entender es que en esos círculos concéntricos, donde vemos a los gobiernos, las empresas, los profesionales y después a las personas, la espiral empieza justamente en la persona. Los grandes dilemas que hay hoy en día no son tecnológicos, son humanos al 100%. ¿A qué me refiero con esto? La dimensión humana, y en este caso los conceptos éticos que aplica la tecnología, son los que van a marcar la diferencia. Nos hallamos en la era de los dilemas. De hecho, ¿qué pregunta se podría hacer un director de recursos humanos si esa ética es positiva o negativa? Y me refiero a un ejemplo de una empresa en China que ha aplicado sensores para conocer la fatiga de sus empleados. Ya sabemos que la inteligencia artificial o el Internet of Things está trayendo muchas cosas positivas, como es salvar a personas en un accidente o también aumentar las posibilidades de los discapacitados para tener un nuevo medio de comunicación. Pero las preguntas están sobre todo en el ámbito empresarial, profesional y, por supuesto, en todo el social, donde hay dilemas que los teníamos guardados durante mucho tiempo. Un gran ejemplo también, que podríamos hablar ahora y que está de moda, es, en este caso, el coche autónomo. ¿Cuándo va a decidir el coche tomar una decisión algorítmica en un sentido o en otro? Cuando no haya más remedio que, en este caso, pues tener una colisión. Todo eso no lo podemos dejar en manos de terceros. Ya Isaac Asimov, en su libro de Yo Robot, hablaba de las tres leyes de la robótica. En esas tres leyes de la robótica siempre prevalecía el ser humano, y en este caso la salvaguarda de la propia especie del ser humano. Hoy en día esos cambios están llevando sobre todo a un empoderamiento del empleado. Los empleados, sean por cuenta propia o por cuenta de terceros, en la era digital actúan aquí y ahora, real time, y tienen el empoderamiento de todas esas herramientas tecnológicas para hacer crecer un negocio, para interactuar con un cliente o para dar una mejor experiencia también a un proveedor o a un cliente. Dicho de esta manera, otra vez el ser humano vuelve a tomar un papel protagonista y no la tecnología en este nuevo cambio. Ya lo dijo Bono, el famoso cantante de U2, que con los datos y la tecnología que tenemos hoy en día, tenemos la oportunidad mejor que han tenido cualquier generación para hacer un mundo mejor. ¿Vas a saber tú aprovecharla? Bueno, este señor, Luis Pardo, español, él nos hace unas preguntas bien interesantes. Él comienza primero con una afirmación.
La tecnología nos hará mejores. Para él es un hecho que nos hará mejores. Yo la vuelvo a preguntar. ¿La tecnología nos hará mejores? Pues depende cómo la usemos, ¿no? Entre otras respuestas que pueden haber allí. Todo empieza en la persona, definitivamente. Y los grandes dilemas, muy de acuerdo con él, son humanos. Bueno, ¿cómo definir este concepto de humanismo digital? Tiene que ver cómo la tecnología se crea para servir al ser humano, buscando que la vida sea más sencilla y feliz. Quizás ustedes estén de acuerdo conmigo en este concepto, quizás tenga su propio concepto, no hay uno definido, porque todos y más en este momento estamos usando tecnología, estamos tratando también de humanizar la tecnología, de que estos aparatos, de que los computadores, los celulares, las tablets, bueno, todas estas herramientas que tenemos no sean frías y de alguna manera el ser humano o nosotros en nuestra posición de profesores y de educadores hagamos de ellas un ambiente cálido con nuestros estudiantes. El solo hecho de darles a ellos una respuesta amable a través de un foro o que les respondamos en lo que decimos de las mínimo 24 horas, que ya creo que no son 24 horas, sino que casi de inmediato. Así es que todo el día, y no me lo van a negar, estamos conectados todo el día, hiperconectados, diría yo más bien, por todos los medios. Entonces es como desde nuestro rol como profesores hacemos que esta tecnología sea un poco más humana, porque a veces la sentimos distante. Y leía en estos días todos los cuadros depresivos que se están presentando incluso en los niños. Eso es muy preocupante. ¿Qué tanta culpa o qué tanto tenemos que ver nosotros cuando manejamos esta tecnología y no lo hacemos de una forma responsable? Bueno, son preguntas que van quedando para luego resolverlas. ¿Qué factores inciden allí? Hay factores de tipo éticos, hay factores económicos. No todos los países en el mundo ni todos los gobiernos en el mundo invierten en tecnología o no invierten en educación como quisiéramos, unos más que otros. Y es ahí donde encontramos esas grandes brechas y que nos hemos podido dar cuenta justo en este tiempo de pandemia, justo aquí en nuestro país, el sector rural que está offline y el sector urbano que está online. Ese era un análisis interesante que hacía el periódico, un periodista del Tiempo, cómo la ruralidad en Colombia está fuera de línea y cómo en las ciudades, incluso aquí en las ciudades también se presenta. Eso es un factor económico que puede estar incidiendo en todo lo relacionado con el humanismo digital. Temas sociales, por supuesto que sí. Hay familias en las que solo hay un computador, eso lo hemos visto, que lo tienen que compartir, un celular que la mamá que lo tiene que compartir ahí en estos días con sus dos hijas, una está en octavo, la otra está en novena, y se tienen que de alguna manera pues sortear el celular para poder responder a las tareas. Hay quienes no tienen ni siquiera un computador, quienes no pudieron seguir estudiando porque no tienen los recursos económicos. Otros, por fortuna, tienen todas las posibilidades de hacerlo. Pero es allí donde está la figura del profesor, hablando en general de humanismo digital, específicamente en lo que es la educación, donde el profesor puede impregnarle esa calidez humana. Temas políticos, por supuesto, también de cultura, siempre hablamos de la cultura digital, de que esto es falta de cultura, que lo que nos falta es cultura, y es ahí donde debemos trabajar. Temas ambientales, ¿qué tanto impacto puede estar teniendo el uso de tanta tecnología en el ambiente? Yo creo que muchos se han hecho esa pregunta de qué tanto puede estar impactando en el ambiente. Estos son algunos factores, seguramente que hay muchos más que inciden y que están relacionados con todo este contexto del humanismo digital. La tecnología se puede definir como el diseño y creación de bienes y servicios a partir del descubrimiento, me quedo ahí una doble A. ¿Del descubrimiento de quién? Pues de los humanos. Estamos ahí detrás nosotros. Estas máquinas no se hacen solas. Todo lo que es Internet de las cosas, inteligencia artificial, no se hacen solas. Mira, hay un libro bien interesante que lo escribió también Luis Pardo, que se llama Viaje al centro del humanismo digital. Se los recomiendo, es un buen texto. Él es crítico también del tema, pero nos da un panorama en general de todo lo que significa la digitalización, la automatización, todo lo que tiene que ver y que está relacionado con estos términos. La gestión. ¿Qué hacemos? Desde la educación, por ejemplo, desde los mismos gobiernos. ¿Por qué lo hacemos? Son preguntas que también quiero plantearles a ustedes. ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? En estos momentos todos estamos abocados a la virtualidad en todo sentido. Mañana habrá un nuevo día sin IVA aquí en Colombia
y esperamos pues que no salgan como pasó la vez pasada. Esta vez se va a utilizar el comercio electrónico. Se le va a dar una gran importancia, pero tenemos quizás algunos el temor de que si compro por internet me roben, en fin. Ese tipo de cosas nos preguntamos no solo en educación, no solo en nuestra vida diaria, no solo en lo que hacemos cada día, sino que la gestión que se hace desde toda la tecnología y cómo la manejamos es muy importante y puede generar diversos impactos, como lo mencionaba anteriormente, esos factores que hablamos allí, los ambientales, de los culturales, de los económicos, de los políticos. Esto hay que tener en cuenta. La cultura. Siempre decimos que nos falta cultura digital, que cuando incursionamos con las nuevas tecnologías o con tecnologías emergentes, hay que mirar cómo la gente se culturiza con esto, cómo se adaptan, cómo se adoptan estas tecnologías. Entonces allí tiene que ver, por eso pongo allí diferentes caritas como trayendo un poco todas las razas que tenemos en el mundo, como los japoneses quizás son más, no digamos adictos, pero están más de cerca con la tecnología y la utilizan y la ponen al servicio de ellos, pues ellos inventan día tras día muchísimas cosas y quienes han visitado Japón sabrán que la tecnología está por todo lado y por todo lado estamos viendo tecnología y estamos relacionados con tecnología. Y en otros países, así como hay otros países donde tecnología cero, donde no conocen estas plataformas, por ejemplo. Nos hemos encontrado ahora que estamos en la virtualidad, los profesores con nuestros colegas y nuestros estudiantes que quizás no conocíamos una herramienta, y pues hay miles de herramientas, pero aquí también tiene que ver mucho el tema cultural, otro de los factores. El contexto. Bueno, y pensamos en un contexto local, pensamos en un contexto regional, en un contexto nacional, en un contexto global. Yo creo que cuando hablamos de humanismo digital es para hablar precisamente de un contexto global, porque a todos nos toca. En Colombia casi que los 50 millones de colombianos tenemos 2 celulares, o por lo menos tenemos un celular, como por ponerles un ejemplo. Y creo que eso nos permite también acercarnos a otros mundos, hacer relación y alianzas con otras personas que quizás no lo habíamos pensado o no lo teníamos previsto si no tuviéramos al servicio de la humanidad toda esta tecnología. Pero siempre digo que no olvidemos ese factor ético que tiene que ver con la tecnología. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. La ética en todo lo digital, en todo lo tecnológico, en el uso, esas preguntas que yo les planteaba, ¿para qué, cómo, con quién, dónde? ¿Qué se hace con esta tecnología? Es clave tenerlo en cuenta y en todas las esferas en las que se desenvuelve el ser humano, no solo en la educación, en la economía, en el área de la salud, en la política, en lo ambiental, siempre la tecnología al servicio del ser humano, no lo contrario, porque finalmente es el ser humano quien las crea. Todo empieza en la persona, nos decía este español, Luis Pardo, todo empieza en la persona. Esto es del World Economic Forum, me parece súper interesante. Son las competencias o habilidades, educación y competencias, allí están en inglés, pues para quienes saben inglés allí, pero es muy fácil de entender. Tenemos allí la innovación, tenemos cómo generar esos currículos para este siglo XXI, y varios aspectos allí se relacionan. ¿Por qué lo traje aquí a colisión en este momento para presentárselos a ustedes? Porque es que cuando estamos en la educación, y si estamos hablando de humanismo digital, debemos tener en cuenta esas competencias que queremos desarrollar en un ambiente como el educativo. Estas ilustraciones que nos presenta este Foro Económico Mundial son bien interesantes, ustedes las pueden encontrar en internet. Hay de absolutamente de todo, porque allí pues es mundial, hablan de todos los temas, hablan del medio ambiente, hablan de política, hablan de economía, hablan de tecnología, pero aquí me llamó la atención traerles estas competencias en educación, porque para estas competencias estamos formando desde la educación, y ahí está el humanismo digital también. Aquí hay otra que quiero también compartírselas, esta que ustedes ven allí, la identidad digital, los derechos digitales, la literatura, la comunicación digital,
la inteligencia emocional digital, la seguridad digital y todo lo que está allí entramado. Miren, esto lo proponen ellos para formar a los niños. Pero si nos vamos a poner a ver, si no es para nosotros también adultos, claro que sí, nos incluyen. Esto lo están pensando para empezar, para que los niños se les formen este tipo de competencias. Pero si vamos a ver, como les digo yo, en el entramaje que hay allí, seguramente que nosotros nos vemos allí también inmersos en la formación de estas competencias en nuestros estudiantes y para nosotros también como profesores en la formación continua que seguimos y que tenemos en las diferentes universidades. Sé que ya se me está agotando el tiempo, no quiero pasarme. Aquí otro video muy interesante, le prestamos atención. He entrevistado a cientos de científicos para mi programa de radio y siempre les hago una pregunta muy sencilla. Eres un premio Nobel, eres famoso, lo que sea. ¿Cómo empezó todo? Y normalmente dicen lo mismo. Cuando tenía 10 años, pasó algo que cambió mi vida. Antes de los 10 años, todo es mami y papi, mami y papi. Ellos son el universo. Después de los 10, ya quieres saber qué hay más allá de mamá y papá, qué hay ahí fuera. Y se produce un shock existencial, una epifanía, al tener tu primer telescopio, tu primer kit de química, tu primera visita al planetario, tu primer microscopio. Y te das cuenta, sí, hay un universo ahí fuera. Y esa sensación se queda contigo toda tu vida. Pero ojo, cuando tienes 15 o 16 años, se acaba. Desaparece. Entras al instituto y te quitan a la fuerza esa pasión. La ciencia se convierte en memorizar, en una rutina, en aprender de memoria cosas que no tienen... Ay, perdónenme. Fui yo. Ninguna importancia. En el futuro, los científicos pondremos Internet en unas lentillas. Un parpadeo y estaremos online. Otro parpadeo y veré tu biografía flotando a tu lado. Si quiero ver una clase, la pediré y podré verla en la lentilla. La memorización se quedará obsoleta. En cambio, desearemos enseñar principios, evolución, conceptos, leyes de Newton. Por eso creo que nuestro sistema educativo está anticuado. La gente se gradúa en la universidad con una buena educación que les haría prosperar y vivir en el mundo de los años 50. Pero el problema de graduar a toda esta gente para que vivan en los años 50 es que ya no estamos en los años 50. Vivimos en la era moderna de Internet, del GPS, de los satélites, pero no lo enseñamos así en las escuelas. Yo intento introducir todo eso. Cuando hablamos de electricidad y magnetismo, intento enseñarlo del libro. Aquí hay una bobina, la enrollas y se crea un campo magnético. Y luego intento enseñarles que un día ese campo magnético estará alrededor de sus cabezas o de sus corazones, que van a fotografiar el interior de su cerebro usando lo que acaban de aprender en el libro sobre electricidad y magnetismo. Por eso creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Así que, ¿cuál será la función de los profesores en el futuro? Tendrás profesores robot en las lentillas y con un simple parpadeo verás la clase de ayer allí mismo. ¿Para qué quieres un profesor humano? Porque necesitas un mentor. Los robots no pueden ser mentores. Los robots no pueden ponerte deberes y ayudarte a elegir carrera. No pueden darte consejos personalizados. Son máquinas calculadoras. Muy sofisticadas, pero son solo eso, máquinas calculadoras. Y ahí es donde entrará el profesor humano. Creo que la educación debería ser diferente. Primero se trata de tener un modelo a seguir. Para mí fue Einstein. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Aún recuerdo el shock que sentí cuando los periódicos publicaron una foto del escritorio de un hombre con un libro inacabado sobre él. El pie de foto decía, este es un manuscrito sin terminar del científico más grande de nuestro tiempo. Y me dije, vaya, ¿por qué no acabó el libro?
Si era tan listo, tan genial, ¿qué había en ese libro que no pudo acabarlo? Tenía que saberlo. Era mejor que cualquier thriller, que cualquier historia de aventuras. Fui a la biblioteca y tardé en enterarme de que el nombre de ese científico era Albert Einstein. Y ese libro que vi cuando tenía 8 años era el manuscrito inacabado de La teoría del todo. Perseguía una ecuación de no más de 2 centímetros que nos permitiera leer la mente a Dios. Y me dije, esta es la mía. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, intentar ayudar a completar este libro. Para mí, lo primero fue tener un modelo a seguir y segundo, que mis padres me orientaran y apoyaran. Cuando tenía 16 años me dije, quiero formar parte de esta gran revolución de la física. Así que fui a mi madre y le dije, mamá, ¿puedo construir un acelerador de partículas de 2,3 millones de voltios en el garaje? Y me dijo, claro, ¿por qué no? Y que no se te olvide sacar la basura. Mis padres me animaron. No sabían qué estaba haciendo, pero sabían que si construía un acelerador de partículas en el garaje, sería bueno en algo. Y tercero, tienes que tener esa epifanía, ese shock, al darte cuenta de que el universo es glorioso y precioso. Así que creo que esos son los 3 ingredientes que hacen falta para crear un joven científico. Muy bien, a mí me encanta siempre traerles cosas diferentes, cosas nuevas, y este profesor también me llamó mucho la atención. Un profesor humano que conoce y controla las herramientas digitales. Con esta frase termino mi intervención, doctora Luz Irma. Creo que me pasé unos 2 minutos, me disculpan por favor. Muchas gracias. Tranquila, muchísimas gracias, Marisol. Creo que es una entrada a este encuentro y a los siguientes encuentros de una manera bastante sugestiva en términos de las preguntas que nos señala. Solamente voy a retomar algunas de ellas para decir que nos has planteado, por ejemplo, eso de la pregunta de si las tecnologías nos harán mejores. Eso es parte de toda una reflexión profunda que seguramente iremos construyendo en este ejercicio y tendremos las posibilidades de ir mirando. Los grandes dilemas humanos asociados a este desarrollo tecnológico. ¿Hacer las tecnologías, necesitamos hacer las tecnologías más humanas? Esa es una pregunta también muy importante que además se asocia con la intervención de esta última persona que nos conecta con esa mirada del universo y ese pensar en hacer jóvenes científicos, porque es también como darle un lugar a la ciencia en todos estos procesos de formación. E indudablemente nos conectas con unos factores claves a considerar, el humanismo digital con esos referentes que por supuesto que aquí son un abrebocas como tú lo señalaste, pero que indudablemente son elementos centrales de discusión. Y bueno, yo me voy adelantando porque también creo que nos dejaste un tema que para el equipo que viene trabajando en este momento del programa de trabajo social es muy importante en esta reflexión y son las competencias en la educación y esa mirada del currículo para el siglo XXI. Espero volver hacia el final de esta jornada precisamente para que escuchara a nuestros 3 ponentes alrededor de este elemento. Muchísimas gracias, Marisol, por favor no te nos vayas para que al final nos acompañes en las respuestas. Los invitamos a todos a diligenciar la asistencia en el link que nos han colocado en el chat y bueno, pasamos entonces a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ya está con nosotros la doctora Yeldimilena Rodríguez, es nuestra vicerrectora académica de la sede VD. Ella es doctora en comunicación y educación en entornos digitales. También es magíster en redes sociales y aprendizaje digital y magíster en ciencias biológicas. Y su formación de base es la biología.
pero creo que vamos a encontrar una bióloga que ha construido un camino y unos procesos de vida muy importantes en esta ruta del humanismo digital. Entonces, doctora Yeldi, te damos la palabra para que nos acompañes en estos 20 minutos para compartirnos esa aproximación a lo que tú defines y lo que has avanzado en esa conceptualización del humanismo digital. Bueno, decana y todos los invitados, pues muchísimas gracias porque han sido muy bondadosos con esta invitación. Realmente es un tema que me apasiona, que hemos venido trabajando con un grupo con el que vengo pues desde el año 2012 más o menos, trabajando con la UNED de España y con la Universidad de Zaragoza. Digamos que es ese encuentro que pude, gracias a la vida y a no tener la posibilidad de haber tomado un viaje. Eso me trajo a mi vida lo digital, me trajo la educación virtual y me trajo un gran regalo porque fue un punto de giro muy importante que posibilitó unir todo lo que, digamos, un recorrido que tenía en todo el tema de neurociencia cognitiva y aplicarlo a la educación en entornos digitales. Entonces, pues para mí esto es maravilloso. Decana, muchas gracias por la invitación. También agradezco muchísimo a la doctora Marisol Zipagauta y a Jaime Cortés, al doctor Jaime Cortés, ambos con experiencia en el tema y muy interesante, que nos ayudan, y pues a todas las personas que veo que está muy concurrido el evento y que además va a quedar grabado. Bueno, a ver un poquito, 3 ideas fundamentales como que quisiera compartirles tal vez en esta tarde. Básicamente, a ver, compartir aquí pantalla, compartir. Básicamente, pues empezar, digamos, por el punto de vista de lo humano, y de pronto haciendo una pregunta fundamental, y es, ¿qué tenemos nosotros? No sé si están viendo mi pantalla, les agradezco si me dicen. Sí, se está bien. Bueno, ¿y qué ven? ¿Se ven? Una sí, pregunta. Es un espejo. Maravilloso. Una pregunta. ¿Qué tenemos los seres humanos que no tienen la tecnología? ¿Quién quisiera como decirme? ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia? Es la gran pregunta, ¿no? De la cual surgen pues muchos análisis que se han hecho a raíz del encuentro entre lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos en estos entornos tecnológicos. Entonces, pues lo que los seres humanos tenemos y que la tecnología no tiene es vida. Vida. Es una vida que está cambiando siempre. Desde que estamos en el vientre materno, desde que somos cigotos, 2 células, todo el tiempo, hasta el día de la muerte, estamos cambiando. O creciendo, o en algún momento dado, envejeciendo, diferentes tejidos, diferentes momentos. Todo el tiempo hay cambios. La vida es eso, un conjunto de cambios. Eso no lo tiene la tecnología per se. La inteligencia artificial y las redes neuronales, que ahorita más adelante vamos a ver, han tratado de armar un poquito estos nuevos paisajes, pero básicamente lo que sucede con el humanismo digital y surge de ciertas premisas es partir del ser humano, como muy bien decía la doctora Zipagauta, del ser humano y de la diferencia que tiene el ser humano con la tecnología y de poner el ser humano adelante de la tecnología al servicio del ser humano para redefinir la forma como las personas logran sus objetivos. Eso es lo que se plantea. Redefinir la forma como las personas hacen lo que antes no podían hacer sin la tecnología. ¿Qué puede hacer un joven, un niño, un adulto, un profesor, un investigador, una persona que trabaja en el sector real, etcétera? ¿Cómo utilizamos la tecnología? No solamente para como conocer tecnología, sino apropiarla y modificarla.
Entonces, ahí es donde viene el cuid del asunto, digamos, lo profundo y que la doctora Luce Dilma nos invita, y es esa conjunción que se da entre comunicación, porque son tecnologías muchas que tienen que ver con los procesos comunicativos humanos, educación y creatividad, todo el tema artístico también, todo lo que tiene que ver con la comunicación, la psicología, el cerebro, vamos a ver ahorita un poquito, el cerebro del ser humano, el comportamiento del ser humano y, claro, el trabajo social, como la sociedad y la cultura, pues que obviamente esto es todo se conecta con todo, pues entonces esta facultad de ciencias humanas y sociales que tiene comunicación, psicología y trabajo social, bienvenida a hablar de humanismo digital, porque precisamente es esa unión entre estas grandes pues aristas de lo que trabajamos nosotros, en lo cual pueden hacer y seguir creciendo estas ideas, estos diálogos y, ¿por qué no?, pues llevarlos más adelante a algo más concreto. Entonces, digamos, en un inicio, tenemos nosotros ciertas facilidades entonces con la tecnología para reconocer que los negocios giran alrededor de los seres humanos y de las personas y no es al contrario. Un poco cuando llegó la revolución tecnológica digital, trató de pensarse al contrario, que nosotros estábamos como alrededor de la tecnología. El humanismo digital, precisamente en sus definiciones más básicas, lo que buscan es reconocer que es al contrario, que los negocios giran alrededor de las personas y no en torno a la tecnología. Que la gestión de la industria 4.0 lo que trata es del empoderamiento de los seres humanos para tener un alto impacto gracias a la tecnología. Entonces, esa posición central de los seres humanos. Ahí yo les decía tres cosas un poco que quisiera compartir en estos minutos que ya me quedan, que es el conocimiento como tal, el de los seres humanos, para qué sirve y cómo se conjuga con la tecnología, las habilidades digitales que requiere hoy día pues un ser humano que esté inmerso en estos ecosistemas, incluso que no esté inmerso, pero que en algún momento va a llegar el coletazo de la tecnología o va a tener que estar inserto. Estoy hablando de los indígenas, de las poblaciones rurales y campesinas. Y algunas bases epistemológicas del humanismo digital, que algunos autores y algún regalito que les quiero dejar. Entonces, el conocimiento como tal, y hay una imagen de pronto como para focalizar el asunto. El centro, el ser humano, y dentro del ser humano, lo que hacemos nosotros como especie con las cosas que conocemos. ¿Qué diferencia tiene nuestro cerebro con el cerebro de otros organismos vivos? Por ahí muchos estarán levantando la mano y yo no estoy viendo. Pues muchas diferencias, claro, pero digamos dentro de las más representativas es cómo funciona, cómo se hiperconecta con el cuerpo calloso en la mitad, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y cómo tiene unos procesos a nivel cognitivo que se llaman, pues, lo que tiene que ver con todos los procesos metacognitivos. O sea, no solamente como animales entendemos un sistema, un ecosistema, un territorio, un lugar, unas interacciones, sino que además, gracias a nuestra anticipación al futuro, que nos faculta la corteza prefrontal para anticiparnos al futuro, podemos proyectar y podemos manejar las situaciones y podemos manejar el entorno. Básicamente lo que hemos hecho como especie humana es cambiar el universo de cómo vivíamos desde el Paleolítico superior, desde que apareció el Homo sapiens sapiens. Entonces, el Homo sapiens sapiens no se quedó contento como el resto de las especies disfrutando nuestro mundo natural, sino que ha modificado, gracias al conocimiento del mundo natural, el entorno para el beneficio propio. Es la diferencia del conocimiento que puede tener un Homo sapiens sapiens respecto a otro animal. ¿Otros animales tienen conocimiento? Claro que sí, los delfines, los elefantes, los hipopótamos, todos
todos, algún tipo de conocimiento para salvar su vida, para huir del peligro, para reproducirse, lo que se llama sistema límbico, todo el sistema que nos garantiza la viabilidad. Aparte de la viabilidad, que es la parte más interna del cerebro humano, aparte de la viabilidad, nosotros transformamos nuestro entorno. Ese funcionamiento del cerebro ha hecho pues que lleguemos a tener la gran red de cerebros que es el Internet. Aquí un poquito esquematizado está este cerebro como atrapado acá entre esta red, que es una red, es un símil de un montaje pues de una red. Esta es una red neuronal real, teñida con fluorocromos, que se excitan a diferentes longitudes de onda en un microscopio de rayo láser. Cuando uno tiene esta red en cultivo y le aplica fluorocromo, le aplica una determinada longitud de onda, el fluorocromo toma diferentes colores que uno puede ver aquí como magenta, como azul, como verde. Entonces, por ejemplo, en este verde estarán diferentes lugares el soma de las neuronas que se conectan con otras, y las neuronas se conectan una con miles, con 10,000 neuronas al tiempo. Lo mismo está pasando en este símil de esta imagen cuando en la red de Internet, en el ecosistema tecnológico humano, nuestro cerebro está generando conocimiento, interactuando con conocimiento, interactuando en redes con otros. Entonces, el punto de partida del humanismo digital es el hombre porque está vivo y está cambiando. Y es el hombre porque el hombre fue el que la creó, fue el que creó la tecnología y el que la puede seguir transformando. Obviamente tenemos alertas en lo que puede pasar con la tecnología, con la inteligencia artificial, porque pueden darse situaciones pues no específicas, no esperadas, fruto del caos que puede llegar a existir. Entonces, ese conocimiento humano per se, pues nos invita a tener ciertas habilidades tecnológicas o digitales, habilidades digitales de tecnologías emergentes a todo el desarrollo que es muy grande que tenemos como sociedad en el año 2020, que disfrutamos en este momento. ¿Qué habilidades? A ver, y vamos cada uno chuleando por ahí, tomando nota y chuleando de esta forma como nos invita la doctora Zipagauta. A ver qué tanto nos han enseñado y qué tanto hemos aprendido de el Internet de las cosas. Esa es una habilidad que es el momento en que la potenciemos y hagamos que la potencien también nuestros estudiantes. Big Data. Bueno, cuando digo Internet de las cosas es como que chuleemos o no. ¿Qué tanto sé yo o no de Internet de las cosas? ¿Qué tanto yo como decano, perdón, la decana Luz, o no sé si están los otros decanos, como profesor, como vicerrectora, utilizo, hago uso como ser humano del Internet de las cosas? Y no es nada nuevo, ¿no? Esto por lo menos lleva unos 15 años. Big Data, lo mismo, que no nos suene algo como extraño. ¿Qué tanto utilizo, entiendo, pongo en práctica los conceptos de la Big Data y los aplico en mis clases, por ejemplo? Todo el tema de cloud computing, por ejemplo, y las aplicaciones de inteligencia artificial, así como visión artificial, redes semánticas, redes analíticas, etcétera. Todo el tema de inteligencia artificial que se aplica en todos los campos. Las teorías y las prácticas en sistemas ciberfísicos. La fabricación, todo este tema de fábrica aditiva, es decir, de creación de productos que pueden ser la base para que vengan otros adicionales. Ahorita ya el doctor Jaime seguramente nos va a hablar un poquito de eso, cómo yo soy capaz como educador o bueno, en una empresa o cómo me desempeñe a hacer productos que puedan ser aditivos, que puedan ir sumando para el crecimiento de otros y en colaboración, en trabajo colaborativo, llegar a tener un gran producto. Estoy hablando, por ejemplo, de Wikipedia, por decir algo. Pero eso es algo académico, pero en todo el tema tecnológico, pues sí que hay productos aditivos. Por ejemplo, una base para un LMS. Esto lo puede hacer un estudiante perfectamente y va creciendo, así nació Moodle. Robótica colaborativa
también. Miren, démonos cuenta cómo las aplicaciones de lo digital son colaborativas, hasta en los nombres, ¿no? Robótica colaborativa. Todas las aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, ciberseguridad o blockchain, ingeniería semántica. Todos estos que les estoy diciendo son habilidades digitales en tecnologías emergentes que se trabajan en el humanismo digital. La ciberseguridad, la ingeniería semántica, el diseño de productos conectados. Esta parte sí que es importante. Miren, otro factor, un común denominador, que sea colaborativo y que sea conectado el diseño desde su concepción. Esos productos también crean nuevos modelos, pueden crear nuevos modelos de negocios y pues hacen que nosotros vayamos a poder tener personas, empresarios o bueno, profesionales que con una visión de humanismo digital trabajen en dos cosas fundamentales para poder cambiar su entorno. Uno, ya no en términos tecnológicos, sino en términos personales, en dos desarrollos. Uno, en el fortalecimiento de una nueva cultura, la cultura del humanismo digital. Y otra, en la nueva visión empresarial, una nueva visión de desarrollo. Bueno, y estos dos son mundos que se pueden desarrollar. El humanismo digital, viéndolo desde un enfoque de cómo desarrollo yo una nueva cultura o cómo hago o desarrollo una nueva visión de empresas. En el desarrollo de una nueva cultura hay un punto clave, y es partir del principio, el desarrollo de una nueva cultura. El principio, sin egos. Sin egos es una de las lógicas del humanismo digital. ¿Y qué quiere decir esto? En el humanismo digital, las personas que han sido formadas desde esta epistemología, pues que son normalmente nativos digitales, ya vamos a hablar un poquito de Alejandro Piscitelli y toda su teoría en las bases epistemológicas. La nueva cultura del humanismo digital busca que hayan tres normitas. Primero, sin egos, soy igual a todos, transversal, respeto las diferencias, admiro y respeto las culturas, parto de que todo puede pasar, sin egos, sin que yo me lo sé más, ni que yo soy el mejor, ni que... Esa frase, sin egos. Otro. Dos, el disminuir el conflicto a lo máximo que se pueda y aumentar los valores de la generosidad. Disminuir el conflicto entre los equipos humanos y aumentar la generosidad, la empatía. Eso. Dos. Tres, el impulso del desarrollo de las personas. Entonces, démonos cuenta que cuando yo les estaba diciendo aquí con este punto 2 de las habilidades digitales para las tecnologías emergentes, en el marco de humanismo digital, no solamente estoy hablando de habilidades digitales tecnológicas, sino habilidades en lo que tiene que ver con la psicología, con el comportamiento, cómo soy como ser humano. Sin egos, disminuyo los conflictos y aumento la empatía, la generosidad. Y tercero, impulso el desarrollo de las personas a mi alrededor y el mío propio. Esos son valores del humanismo digital para la nueva cultura. Fáciles de decir, bastante complejos de manejar en un mundo en el que hemos crecido, que es absolutamente competitivo, ¿sí? Y todos seguramente lo hemos vivido. Y en estas habilidades también para el humanismo digital, esa visión de una nueva empresa como un balancín que se balancea entre todo lo que es la implementación tecnológica y las realidades presupuestales que se hacen normalmente pues en los procesos de planeación. Entonces, una cosa es lo que se planea en una empresa el día de hoy, y aquí pues tenemos el ejemplo más claro para dónde lo que nos ha pasado con el COVID. Teníamos la planeación 2020-2025, pues tocó ver cómo la pensábamos otra vez, hacerle algunos ajustes, porque llegó el COVID. Y seguramente ahorita post-COVID las cosas van a seguir cambiando. En diciembre, en febrero vamos a tener otra realidad. Entonces son como
el cambio es lo continuo, entonces, ¿cómo hacer esas implementaciones tecnológicas en las empresas para una realidad que está cambiante y cómo llegar a tener la inteligencia para presupuestar los cambios y los riesgos? Estas últimas habilidades que les estaba comentando, des en cuenta que son todas de cómo pensamos. Ese cómo pensar en la nueva cultura y la nueva visión empresarial se hace aplicando el resto de habilidades digitales, que era todo lo que les decía del Internet de las cosas, de los sistemas ciberfísicos, de la robótica colaborativa. Todo eso es adicional, es los adornos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El uso y el valor de las cosas, ¿cómo lo hacemos? La clave está en lo que pensamos. La clave está en lo que pensamos, en lo que proyectamos, tanto del desarrollo social y cultural, como el desarrollo de las empresas, el desarrollo social, económico, político también, como lo decía la doctora Marisol Zipagauta. Entonces ahí vienen, yo creo que dejo de compartir ahí un poquito y un poquito aquí les comento, vienen algunas bases epistemológicas que les he llamado bases epistemológicas, y es un poquito hablarles de 6 autores que les quiero dejar de regalo. Yo creo que ya voy terminando, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? Yo creo que ya me pasé. No, pero ya voy terminando. Voy a regalarles 5 autores para que los tengamos en cuenta en estos conversatorios que tenemos que vamos a seguir teniendo de humanismo digital, y pues que la doctora Lucedilma bien tiene de hacer los días jueves. 1, Alejandro Piscitelli. Se los regalo, se los recomiendo. Su libro de convergencia, de convergencia de medios, el libro de nativos digitales, que más o menos el libro fue como del año 2009 y 2010. En el 2009 tuvo un libro que me gustó muchísimo cuando estaba empezando con todo esto, saliendo de los laboratorios de neurociencias y entrando a hacer investigación de neurogenética in silico, o sea, investigar en computador mucho más rápido, mucho más eficiente, sacaba resultados mucho más rápidos. Entonces, ahí conocí este libro de Alejandro Piscitelli, 2009, que se denomina, era algo como inteligencia colectiva, dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación. Ya Alejandro Piscitelli desde aquel momento vislumbraba cómo la red de Internet nos iba a cambiar la forma de relacionarnos y de estructurar las formas de conocer y de construir conocimiento. Esto no ha ido tan rápido, y desde las neurociencias cognitivas no hay tal diferencia. Los seres humanos seguimos con la misma estructura cerebral. Lo que sucede es que sí tenemos cambios en fenómenos de atención, de percepción, de concentración, también de memoria. Bueno, sí hay varios cambios. Después en otro espacio tal vez podemos hablar un poquito de eso, pero los invito pues a leer estas obras de Alejandro Piscitelli sobre los nativos digitales. Él es filósofo argentino, especialista en nuevos medios, y pues hay un libro también muy, muy bueno. No lo tengo aquí, por ahí traje varios libros para mostrarles. El de la cultura de la participación es un libro pues es cultura de participación, es de Henry Jenkins, de Alejandro Piscitelli, son los nativos digitales, y bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia colectiva. Hay otra inteligencia colectiva, no sé si están viendo que lo ven acá, que se llama Excedente Cognitivo. Es un libro de Clay Shirky. Me gustó muchísimo también, se lo recomiendo, es súper barato en la Panamericana, vale como 15,000 pesos, nadie lo compra, porque es un tema filosófico y nos describe en su libro, para que conozcan un poquito a Clay Shirky. También lo trabajé en mi tesis de doctorado. Me llamó mucho la atención porque es un tema difícil, y o no difícil, digamos que tampoco nada es difícil, realmente pues es muy sencillo. Es lo que sucede en Internet con la mente que emerge a las redes de cerebros.
Es decir, las decisiones que se toman en conjunto, todos los movimientos sociales, políticos, culturales que se pueden dar, todo el tema de manejo de redes sociales, todo lo que se puede hacer en Internet, cómo potencia el poder de las redes sociales, cómo se puede potenciar uno como ser humano y la responsabilidad que tenemos de formar comunicadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, todos los profesionales, sabiendo que existe esta red, que existe pues toda este desarrollo humano, siendo alfabetas digitales, trabajar nuestras instituciones de educación superior en prevenir el analfabetismo digital, porque una persona puede tener el título de profesional o maestría o doctorado, pero ser analfabeta digital. Y esto pues es muy delicado en un mundo en el cual pues queda igual que cuando ya había periódico o libros y pues la persona no sabía leer, ¿no? Queda relegada pues a otro entorno, no menos valioso. En ese tema de alfabetismo digital quisiera recomendarles a Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas, con quienes trabajo en la Universidad de Zaragoza. Seguramente algún día podemos invitarlos acá, si la decana quiere seguir también con el tema de las tecnologías relacionales, de la comunicación, de la información y la comunicación TRIC, no TIC, sino TRIC, tecnologías relacionales de la información y la comunicación. Lo único que tiene raro es una R por lo relacional. Entonces ellos también involucran todo el concepto del cerebro en las redes y han trabajado cosas muy bonitas. De pronto nos pueden comentar algo que hicieron con Harvard. Podemos invitarlos para eso y pues ellos pues tienen muchos avances en ese tema de humanismo digital desde el tema cognitivo. Otra persona que le regaló, Cristian Cobo, que yo creo que ustedes ya lo conocen. Cristian Cobo, chileno, tiene varios textos. En el 2011, el libro Nueva Ecología de la Educación, creo que es obligatorio para todos los que estén en maestrías, en doctorados, estemos en estos medios educativos. Cristian Cobo, crítico de autogestión del conocimiento, de todo el tema de conciencia digital, que es otra cosa para los psicólogos, conciencia digital. La interacción hombre-tecnología, todos los temas. Él tiene también libros en contenido abierto, en construcción de conocimiento abierto, en inteligencia colectiva. Cristian Cobo, lo pueden googlear, fácil de encontrar. Henry Jenkins, que me encanta y creo que siempre lo traigo a colación porque también creo que me cambió mucho la vida, Henry Jenkins. Y Castell creo que a todos, pero bueno, él es de base, pero Henry Jenkins con la publicación de La cultura de la participación, el cambio de la relación de los medios de comunicación con todo, con la educación, con la sociedad, con la cultura, con todo. Entonces la cultura de la convergencia lo tenía, pero no lo estoy haciendo una modificación aquí en mi biblioteca y no lo encontré. A nuestras imágenes y control sociales, otro libro también de Ramón Ignacio Correa, que tiene que ver cómo nosotros nos proyectamos en el mundo digital y cómo nosotros formamos ciudadanías también en lo digital y tenemos pues una existencia en lo digital que hay que aprender a formar y hay que aprender a trabajar en esa existencia. No. Henry Jenkins. Yo creo que eso serían, de pronto, ya para terminar, como un poquito como conclusión, o a manera de conclusión, ustedes sacan cada una de sus conclusiones. Yo creo que en este momento es nuestro momento de la educación virtual y distancia, es el momento en que nosotros, los rectores, los directivos, los profesores, los estudiantes, pues debemos tener como una gran sensibilidad, una apertura hacia todos los temas del humanismo digital, en lo que tiene que ver también con entender la importancia de la herencia cultural y la inserción tecnológica como dos conjuntos, ¿no? La intersección entre la herencia cultural, la identidad, el patrimonio cultural y la inserción tecnológica. Cómo yo voy a, en algunos lugares, y estamos viendo acá en Colombia lo que está pasando y en el mundo con el COVID, nos tocó rapidito, o sea, tenga la cultura que tenga, insértese. Pero eso no es tan real.
En la semana pasada, en la reunión con el Ministerio de Educación, 60% de los campesinos no tienen internet, no tienen computadores, mucho menos, mucho menos, el 60% es la cobertura, hay mucho menos que tienen celular y computadores, lo que decía también ahorita Marisol, cantidad de casas donde hay un celular con WhatsApp y sin datos. Entonces, ¿cómo nosotros, como instituciones de educación superior, como académicos, debemos discutir estas cuestiones y ver no cómo compramos computadores, no cómo adquirimos, sino cómo desde nuestra realidad cultural, ideológica, política, conocemos la parte, lo que haya de desarrollos tecnológicos, cómo también desde nosotros podemos desarrollar. Entonces, la asignatura de desarrollo, ¿cómo se llama esto? De desarrollo en informática, hacer programación. Tendría que ser una electiva que tendríamos que hacer, Carlitos Huesa, que lo veo ahí. Entonces yo creo que voy terminando porque ya se acabó mi tiempo. Invitarlos a todos entonces a vivir esta realidad del humanismo digital, a interactuar y pues a que la pongamos en práctica en nuestras clases de a poquito, muchos seguramente ya están muy avanzados, otros menos, que vayamos por este camino y que también nosotros nos transformemos, porque es más de acá que los aparatos, es del cerebro. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Gracias, doctora Yeldi, muy generosa ese compartir esas referencias y esos textos que sabemos que los tiene allí. De pronto se los pediremos prestados en este ejercicio en que estamos. Porque sí, su merced lo dice, estamos arrancando unos espacios donde queremos dialogar precisamente sobre ese humanismo digital. Y no, este es el primero, pero estamos en la perspectiva de pensarnos como comunidad académica, como institución de educación superior, y en esa perspectiva ir avanzando, ir escuchando distintas miradas, que lo rico también es reconocer esas miradas. Ya nos han compartido Marisol como comunicadora social, la doctora Yeldi como bióloga, nos deja también unas preguntas. La primera es una pregunta enorme. ¿Qué tenemos los seres humanos que no tiene la tecnología? Y creo que es parte de todos estos referentes que tenemos que seguir transitando. ¿Qué se puede hacer con la tecnología? Y ese es un elemento muy valioso. Nos hablas de importante apropiarla y modificarla. Es decir, conocer, acercarnos al conocimiento, pero también no quedarnos con ella, sino cómo ir modificándola. Y bueno, Marisol nos hablaba de competencias y ahora la vice nos habla de habilidades digitales. Muchísimas gracias por darnos ese referente de esas habilidades digitales que son esenciales. Y la mirada estructural, pensaría yo, de la propuesta en términos de estamos de cara al desarrollo de una nueva cultura. Eso es una palabra enorme y los retos son grandes, pero somos hacedores de esa nueva cultura. Y en Uniminuto y en VD creo que estamos también con esta hermosa tarea de transitar por aportar a ese desarrollo de esa nueva cultura y también algo muy valioso, esa visión nueva empresarial, porque nuestros procesos de formación en educación superior pues transitan precisamente por personas que están vinculadas con el entorno laboral y entonces de allí esa mirada de esas habilidades psicológicas que son valores humanos realmente muy importantes y que, pues tú lo has dicho, no es tan fácil. Decirlo es fácil, pero asumirlo, esas habilidades, menos conflicto, más valores de la generosidad, el impulso al desarrollo de las personas. Qué bien y qué valioso que trabajemos día a día por esos elementos. Bueno, creo que aquí hay un abrebocas también muy valioso para este espacio. Muchísimas gracias, doctora Yeldi. También reiterarle la invitación a seguir en estos espacios. Y vamos a darle la palabra al profesor Jaime Enrique Cortés Fandiño.
que también ya nos acompaña en este espacio. Gracias, profesor. Es profesor de comunicación social, de comunicación visual de nuestra institución, de Uniminuto. Es investigador sobre diseños web incluyentes y nos dice algo muy particular y dice, es creyente de la filosofía del software libre. Entonces, profesor, bienvenido, un gusto tenerlo en este espacio y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ti por permitirme compartir algunas de las cosas que han motivado la reflexión en torno a esto tan interesante del humanismo digital. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que han decidido conectarse. Y quiero agradecer especialmente a Marisol, que es la que me ha también convocado a muchos otros espacios y pues tal vez a través de ella fue que también terminamos aquí sentados. Y a Carlos, que fue el que también estuvo pendiente de mi participación. Yo también tengo 20 minutos, ¿cierto? ¿Sí son 20? Sí, sí, señor, son 20 y faltando 5 te avisamos. Bueno, muy bien. Bueno, primero, pues yo quisiera proponer que abordemos el tema del humanismo digital desde una esquina de la inclusión digital. No obstante, como para echarle un poquitico de sal a la discusión, me quedo pensando si el concepto de humanismo digital no será una bonita forma de hablar de algo que hace mucho tiempo ha tenido severos conflictos y hoy queremos aceptarlo a través de una etiqueta de humanismo, porque si es humanismo de alguna manera se parece a nosotros. La pregunta no será más bien si esto no funciona tal vez como un oxímoron, algo ampliamente controvertido, porque justamente lo que ustedes han escuchado y lo que seguro se puede ver en diferentes ambientes, pues habla más bien de un nivel de competencia, de un paralelo en donde la raza humana quiere avanzar, pero a su vez utiliza tecnología y de alguna manera se están heredando una cantidad de responsabilidades. También se están haciendo una carga ampliamente extenuante sobre las tecnologías y es muy probable que para comprobarlo, pues valga la pena preguntarnos, ¿humanismo digital? Bueno, ¿y de qué humanos estamos hablando? Porque tal como lo escucharon rápidamente, pues cuando estamos hablando de los humanos no necesariamente nos estamos refiriendo, o por lo menos en el ambiente digital, a todas las personas que teóricamente podrían tener acceso. Porque para poder tener acceso al ambiente digital se necesita toda una infraestructura que sea posible para que las personas puedan utilizar esos recursos. Pero además, con algo que es fundamental, temas de educación. Y ya saben que no me refiero propiamente a los ambientes universitarios, a los ambientes formales, sino todo un escenario de saberes y de diferentes competencias que no necesariamente están aceptadas en todos los círculos en donde se toman decisiones sobre el humanismo digital. Así que yo voy a empezar esta reflexión, además con una anotación ahí a pie de página, pues como al igual que ustedes estoy en mi casa, así que mil disculpas si de pronto escuchan otras voces que no son y de pronto mi perro le da por ladrar muy duro y bueno, ese tipo de cosas que seguramente van a suceder. La primera es, ¿qué gira en torno a quién o a qué? ¿Será que es realmente el momento de hablar del humano como el punto de lo que sucedió más o menos en lo que se llamó la Ilustración, en el siglo de oro, en donde efectivamente hubo un cambio del Dios y entramos en el antropocentrismo? ¿Si realmente estamos en el centro? ¿O no será que estamos más bien como en una cortina de humo en donde nosotros pretendemos ubicar la tecnología al centro, pero de una manera más bien poco consciente? Entonces, en esa medida, pues la primera pregunta que planteo es esa, ¿no? ¿Qué gira en torno a quién o a qué? Y valga la pena mencionar varios casos que podrían ilustrar posibles respuestas. En muchos ambientes industriales, educativos, sociales, termina siendo más importante la herramienta, la plataforma tecnológica que las personas que se están conectando, que las personas que hacen uso de esas plataformas. Y en esa medida, pues seguramente uno empieza a sacar conclusiones y pues esto termina sonando como un eufemismo, ¿no? El tema del humanismo digital. No obstante, pues el propósito de esta reflexión es solamente agregarle, insisto, un poquitico de controversia, porque a veces pareciera que estamos más bien sometidos por escenarios de consumo y no estamos entendiendo o no estamos viendo claramente la situación, o por lo menos teniendo una mirada diversa. Yo quiero hacerles una pregunta, y bueno, si deciden contestarla, no tengan ningún reparo en hablarla, interrumpirme o escribirla en el chat. Voy a hacerles una pregunta que puede empezar a generar una cantidad de sueños. ¿Qué harían ustedes si salen de esta charla y de pronto por alguna razón tienen que salir a su barrio, se compran la lotería, se compran el baloto,
y se lo ganan. ¿Qué harían? Claro, cuando tengan el dinero y cuando tengan esos recursos. Yo estoy seguro que en este momento, la mayoría, si es que no son todos, voy a apostarle a todas las personas que estamos aquí, creo que son como 28 personas, es muy probable que empecemos a hacer un inventario de la cantidad de cosas que tenemos. En ese inventario empezaremos a evaluar unos indicadores de consumo tecnológico y probablemente si tenemos un carro empezamos a mirar si de pronto hay una mejor propuesta que cumpla con condiciones y competencias tecnológicas para que eso haga y empiece yo a heredar una cantidad de responsabilidades que anteriormente eran mías. Si tengo una casa en donde yo tengo que abrir la puerta, pues me gustaría tener una casa más bien donde yo presione un botón y más bien la puerta se abra. ¿O qué tal si yo presiono una serie de teclas y deshabilito la seguridad o la habilito en toda la casa? Pensemos en televisores, en electrodomésticos, en absolutamente todo el escenario digital, en todo el aparato. Hay un profesor que me encanta, que escribió un libro llamado Tecnópolis. Él fue discípulo de Marshall McLuhan, uno de los futurólogos más importantes, sociólogo él de origen canadiense, que trabajó durante mucho tiempo en Boston, al norte de los Estados Unidos. Y su discípulo, llamado Neil Postman, escribió un libro llamado Tecnópolis. Y él utiliza un término que me ha fascinado y se llama la aparatología. Porque cuando estamos hablando de este concepto de lo digital, pues naturalmente tendremos que devolvernos a entender qué significa la tecnología. Y él propone otra pregunta que yo quisiera dejarles también. ¿Esta tecnología es buena o mala? Algo mencionó Marisol en su presentación. ¿Esta tecnología es buena o mala? Para eso, él utiliza una metáfora, o en su primer capítulo, se llama el Pedro de Platón. Yo creo que de Platón sí hemos escuchado un montón de veces. Habla de un cuento de origen egipcio. En ese cuento hay dos personajes, uno se llama Tebut y el otro se llama Tamuz. Tebut es un dios que tiene un poder de sabiduría, es un dios inventor, vamos a dejarlo ahí, para asegurarlo con temas de tecnología, para hacerle un puente rápido. Y Tamuz es un rey, dirige un pueblo, pero no solamente es un dirigente, además es sabio, así que hay que tener, digamos, mucho cuidado a la hora de acercarse, porque probablemente él siempre va a poner en crisis cualquiera de las cosas que se le presente. Esa combinación de poder y de sabiduría, pues ya sabemos que no es tan fácil de encontrar y seguramente puede generar otra serie de aspectos. Resulta que Tamuz, como rey de su pueblo, eleva la plegaria, hace que Tebut baje y le dice: Tebut, necesito desarrollar calidad de vida para mi pueblo. Y bueno, el concepto que tengamos de calidad de vida cada uno seguramente empieza aquí a trabajar. Cuando Tamuz le solicita a Tebut que haga ese ejercicio, lo que hace Tebut es casi que como todo un investigador etnográfico, se mete dentro del pueblo y empieza a investigar cuáles son las diferentes condiciones. Y bueno, Postman en su... saquémosle provecho a la desconexión. Les estaba contando una historia, creo que llegaba el momento en el que Tebut había definido una cantidad de problemas y se apartó pues a su taller, llamémoslo. Y en el momento en el que se aparta empieza a crear una cantidad de cosas. Después cuando vuelve y se encuentra con Tamuz, acuérdense, es el rey, es sabio, le va presentando diferentes inventos, diferentes propuestas, artefactos, ideas para mejorar problemas puntuales de calidad de vida. Pero cuando Tamuz veía, el tipo sencillamente asentía o disentía, pero Tebut, sonaron bambalinas, le presenta su invento cumbre, el más importante, como la cura para el olvido y el remedio para la ignorancia. Cuando él presenta esto, ojo, como tecnología, lo presenta y lo coloca a disposición de todos, pues todo el mundo queda asombrado. Bueno, ¿y qué es eso? Llamado condiciones de recuerdo, una cura para el olvido, un remedio para la ignorancia. Entonces, él dice, damas y caballeros, he creado la escritura. Y claro, Postman deja que el lector haga sus cuentas y uno dice, pues claro, los pueblos tienen graves problemas de memoria y eso hace que se repitan los mismos problemas de siempre. El problema de la ignorancia es que no tenemos acceso al conocimiento, que en muchos casos está redactado en libros, o incluso hasta para acceder a Internet hay que tener una mínima base de escritura, y creo que a través de la escritura, como uno de los sistemas más complejos del mundo y de la historia humana, pues se ha desarrollado absolutamente toda la tecnología. Pero ¿se acuerdan que Tamuz es sabio? Pues Tamuz dice, hey, un momento, eso no es ninguna cura para el olvido, ni ningún remedio para la ignorancia, por favor, llévese su gran invento. En este momento, lo que usted me está presentando es un arma absolutamente dependiente. Y como dependiente, lo que va a terminar sucediendo es que en mi pueblo se divide en dos, entre los que saben leer y escribir y entre los que no. Y la verdad, yo los prefiero así como están. Entonces, por favor, coja su invento y váyase.
La propuesta de este cuento egipcio, propuesta o puesta a disposición por Postman, en este libro, nuevamente le repito, se llama Tecnópolis, eso es como del año 2001 más o menos, bueno, editado en el 2001 porque Postman murió en el 2003, pues es básicamente intentar responder con una metáfora si la tecnología es buena o mala. Y creo que no hay que hacer muchas cuentas para llegar a la misma conclusión. Quedarse definiendo si la tecnología es buena o mala es perder el tiempo. Realmente lo que sucede con esto es quién la usa. Y lo que tendríamos que identificar es si ese uso es bueno o malo. Si nos vamos a una clase en donde se reúnen diferentes técnicas, diferentes maneras de aprendizaje, en donde hablamos de química, cálculo, trigonometría, y probablemente metamos algo de biología y de física, quizás estemos organizando tal vez en un pequeño tambor, vamos a colocar un poquitico de dinamita y lo vamos a calcular de tal manera que quede como en una cámara de disparo. Si a eso con un percutor se le pega milimétricamente en el centro, esa ojiva va a salir por una trompetilla y seguramente tenemos un evento maravilloso en donde, insisto, convergen un montón de conocimientos. Ese concepto tecnológico está perfecto ahí. Estamos hablando de un arma de fuego. El asunto es utilizar arma de fuego para clavarle esas mismas hojillas al resto de las personas. Es el caso de Internet. Internet, mucha gente todavía considera que es un lugar en donde está absolutamente la perdición. Acuérdense que hace mucho tiempo se hablaba que incluso en Internet estaba el diablo. Y todavía hay mucha gente que considera que cosas como la Deep Web están absolutamente vedadas porque allá no puede suceder nada de cosas buenas. Recordemos que allá hay una muy buena cantidad de conocimiento que tendrá que emerger en su momento, que tendrá que compartirse y en esa medida cumplir con lo que el señor Pierre Levy denominó por allá en el 2007 la inteligencia colectiva, y es que a partir del territorio digital tengamos la capacidad de compartir. Y en la medida en la que nosotros ejercemos la actividad humana de compartir y de comunicar, pasa algo que es lo que de alguna manera empieza a validar este concepto del humanismo digital, y es que la tecnología pasa desapercibida. Si esta charla no hubiera tenido el apagón de internet que tuvimos aquí en mi casa, porque mi esposa también está en una clase y le pasó exactamente lo mismo, pues quizás la tecnología no es protagonista, pero como saltó y falló, pues ahora podemos decir que Internet se cayó. Pero si esto hubiera continuado y estamos metidos en un aula y estamos metidos en una charla y todo funciona perfecto, nadie le pone atención al tema tecnológico porque lo que más importa es este acto de comunicación. Claro, eso ha traído como consecuencia una serie de fenómenos, algunos muy buenos, y tal vez el mundo pareciera que como en esta tendencia de ubicar extremos, algunos son tecnófobos, otros son tecnófilos, y entonces hay amores y desamores. Lo que sí podemos definir en este momento es que hay un altísimo grado de infopolución, y es que con tantas oportunidades que tenemos de construir nuevo conocimiento, también hay una cantidad de basura que se está llenando o que está de alguna forma contrarrestando esa idea de la transmisión de un conocimiento libre, amplio, en donde sea el conocimiento per se. Pero vuelvo y digo, ¿de qué humanos estamos hablando? Claramente aquí vale la pena mencionar que basado en este concepto de las revoluciones industriales, hoy se espera que cualquier persona que esté frente a una pantalla tenga la posibilidad de aportar lo que sabe. Puede escribir, toma fotografías, crea videos, los monta, comparte. Digamos que no es el momento para solamente estar leyendo y esperando a que los demás consignen. Sin embargo, también, nuevamente, a manera de reto, si quieren, y de una forma, si quieren, un poco atrevida, revisen sus redes sociales, revisen las primeras páginas de sus plataformas de redes sociales y revisen y hagan un inventario de cuántos contenidos son propios. Y también hagan algo, revisemos, también me incluyo, por supuesto, revisemos cuántos contenidos son de otras personas y que nosotros empezamos a compartir. Entonces, este concepto de comunicación y lo importante que es, pues termina siendo mediado por una pantalla, algo que el señor Lefmanovich, es un libro por allá del 2001 también llamado The Language of New Media, decide presentar como que toda la cultura está completamente enfocada en diferentes pantallas, y es lo que está sucediendo en este momento. No tenemos otra forma de comunicarnos, o por lo menos esta es la más importante, y cuando de comunicarnos estoy hablando de conceptos laborales porque trabajamos para la pantalla, nos divertimos a través de la pantalla, estudiamos a través de la pantalla hablamos con otras personas porque es en este momento parece ser que el único puente de comunicación que tenemos. Entonces, fíjense que a la larga estamos hablando de algo pues que a veces suena bien, ¿no? El humanismo digital, pero parece ser, en mi opinión,
que estamos es girando en torno de una cantidad de dispositivos, de sistemas. Miren la manera en la que una red social como TikTok se convierte en una de las herramientas más populares de uso, y básicamente es porque cumple con varias condiciones. 1, un dispositivo. 2, es móvil. Y 3, funciona con video. Cuando estamos hablando de la manera en la que la imagen también se ha convertido en un espacio para poder intercambiar conceptos y conocimiento, pues seguramente todas las plataformas, todas las compañías, todas las metodologías empiezan a mirar esto con mucha mayor atención. ¿Por qué razón? Porque Internet hoy en día tiene suficiente ancho de banda para permitir que haya video interactivo. Y entonces, allí ya es el video el que empieza a tomar esa posición protagonista. Algo se mencionó rápidamente y creo que con esto ya voy cerrando. Si realmente estamos hablando de humanismo digital, imagínense ese profesor que ustedes admiraron muchísimo, que está ejerciendo su trabajo como investigador, como catedrático, como profesor, puede ser incluso emérito en diferentes instituciones, y arrancó antes de todo este proceso de la digitalización y todo lo que nos espera. Pero resulta que la institución le dice, hey amigo, gracias por todo lo que has publicado, todo lo que has compartido, pero tienes que montar un aula virtual. Al momento de montar el aula virtual, pues la persona dice, yo realmente no sé. Y es muy probable que esa persona, pues de pronto le toque hacer una fila para o aprender otra serie de competencias, porque aquí lo que va a importar es básicamente la plataforma. No estoy diciendo que suceda en todos los casos, por supuesto también esto tiene su carga de crisis, de pimienta, insisto. Pero lo que pretendo llamar y como colocar el otro extremo de la discusión es que no siempre todo gira en torno al hombre. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de infraestructura tecnológica, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando de sistemas. Cierro con esto. Una de las competencias más importantes en términos de formación integral que nosotros mismos le exigimos a nuestros estudiantes no es solamente la especialidad de lo que estamos haciendo en el salón de clase, en el escenario formal, sino que además decimos tienes que aprender inglés. Pero sobre todos estos, no importa si es específico, profesional o complementario, hay una competencia que incluso dentro de la metodología de Bloom empezó a tener mayor influencia y es competencias de orden tecnológico. Entonces, en lo que tiene que ver con el tema humanista, durante mucho tiempo estuvo por una sola línea y por el otro lado iba todo este mundo de la ingeniería, después de la informática, luego del code, de construir algoritmos, y resulta que hoy cada vez están más cerca. Y en esa medida, si yo no domino ese mundo, probablemente ese mundo termine dominándome. Esto, pues como seguro también está de moda, más que certezas, porque también creería que en este momento estamos en un aprendizaje. Yo siento que, como diría Fernando Laudel, estamos en un tiempo largo de la tecnología. Y si uno mira en el retrovisor, tenemos tecnología digital hace muy poco tiempo y todavía tenemos muchísimas preguntas que resolver. Todavía tenemos mucho que conocer, muchas respuestas que dar y de pronto no nos interesa darlas porque estamos tan saturados que eso lo llamó Paula Ronderos un determinismo tecnológico. Y sobre ese determinismo tecnológico es que nosotros empezamos a tomar decisiones cuando vamos y nos ganamos el baloto y empezamos a cambiar y a cambiar y a cambiar. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, espero que hayan algunas preguntas. Muchísimas gracias. Profesor, este es un espacio precisamente para compartir preguntas, para compartir esta sal que le pusiste a este encuentro. Claro que sí, nos has planteado precisamente esa pregunta de qué humanos estamos hablando. Es una pregunta clave, creo que nos dejas en este ejercicio. Respecto al humanismo digital, ¿qué gira en torno a qué? Ese pues también es parte de toda esta reflexión. ¿Esta tecnología es buena o es mala? Y indudablemente nos cierras con algo que es una oportunidad enorme y es estamos en un aprendizaje. Y qué bueno reconocernos como esos seres que estamos aprendiendo y parte de lo que significa la construcción social del conocimiento son estos espacios que abrimos para dialogar, para escucharnos, para conversar y para conocer también desde cada una de las disciplinas esas reflexiones y esas experiencias de vida, porque aquí los tres nos han compartido su saber, pero también sus experiencias de vida.
Yo quisiera que los tres, por favor, nuestros tres ponentes del día de hoy abrieran sus cámaras. Voy a darle en primer lugar la palabra a la doctora Yeldi, que nos ha levantado su manito, y tenemos algunas preguntas para los tres para que podamos continuar un poco este espacio. Nos queda, pues ya creo que lo que les habíamos compartido, que tal vez íbamos sobre las 4:30, pero vamos avanzando muy bien, entonces esperemos sobre las 5 estar cerrando. Doctora Yeldi, entonces le damos la palabra. Bueno, gracias a las intervenciones de la doctora María y el doctor Jaime. El doctor Jaime toca un punto un punto clave en este tema. Y yo creo que es la base como para que empecemos nuestra discusión o bueno, todo este espacio crítico. Y es que vea, hice aquí una imagen no tecnológica, no sé si se alcanza a ver, en azul es un eje, un plano cartesiano, en azul está la educación, un poco como ha vinculado algo de tecnología con la imprenta, con el papel, primero con la escritura, con el papel, con la imprenta, etcétera. La educación por un lado. Y la tecnología en rojo, como en 2 décadas, las últimas 2 décadas, pues nos invade. Y también nos invade en el bueno y en el mal sentido de la palabra, porque también nos lleva a tener la infopolución de que habla el profesor Jaime. A mí me parece ese punto clave. Es un poco como cuando si llegan los españoles con los espejitos y lo importante son los espejitos. Y yo siempre también llamo mucho la atención de las experiencias que hemos tenido acá, cuando se entregaron los computadores para educar, cuando se pensaba que eran los dispositivos, que con los dispositivos ya íbamos a ser digitales, cuando se pedía que guardaran los celulares en las clases. Pasamos por esa época y no hace mucho. Y eso pasó mucho después de que ya otros habían aprendido qué tan importante era el celular en la clase, y la tablet y el computador. O no tan importante, depende. A ver, a lo que voy es con tecnología o sin tecnología, mucha o poca tecnología, lo importante es formar críticamente, ciudadanos críticos con el uso de lo que haya, de la tecnología que haya, y orientados, pienso yo, hacia usar la tecnología como un medio y no como un fin. Como un medio para lo que sea, económico, educativo, lo que sea. Como un medio, pero no como un fin, no como un fin. Siempre poner el ser humano por delante de la tecnología, con todo lo que implica epistemológicamente el humanismo desde la filosofía. Pero eso no es tan sencillo porque exige formación, exige filosofía, moral, política, estética. Exige esos espacios. Si no tenemos esos espacios críticos, mire que ninguno de esos espacios se enseña, no es imprescindible el computador para la ética, ni la estética, ni la moral. Y hay que enseñarlos. Para la historia tampoco, para la cultura tampoco. Entonces, me parece muy bueno el punto, muy bueno el punto. Y yo ahí en el chat estaba escribiendo, inforricos, infopobres, porque podemos entonces nosotros como universidades suramericanas entonces estar compre y compre cuánto software llega, porque es el mejor, porque es el último, porque lo compró el área andina, entonces venga, perdón, no he dicho nada, lo compró alguien, otras universidades, y entonces venga, lo compro. Salió otro celular, venga, lo compro. Es la capacidad crítica. Pienso que las instituciones de educación de todos los niveles, desde chiquitos, debemos proponer una educación en filosofía muy crítica para pensar en cuándo la persona decide acceder o no a una tecnología, qué realmente necesita y qué no, pero partiendo de cómo conocer su identidad, conocer su cultura, su historia y cómo la quiere desarrollar. Porque entonces, si compramos tecnología o tecnología per se, o si lo más importante es la tecnología, entonces vamos a ampliar esa brecha digital también, o brecha tecnológica, inforricos, infopobres, y pues nosotros saldríamos muy perjudicados. Cuando empezó esto del COVID, yo tuve una reunión con la UNED precisamente,
y ellos estaban muy preocupados por Latinoamérica, decían, me dijeron así, se les salió como escuetamente un poco, ahora se va a notar mucho, se va a notar el tema de los infopobres o de los inforricos, la brecha digital. También desde un punto de vista como muy propositivo. Entonces, pues nada, comparto con el profesor Jaime esa postura. Hay que tener siempre una base crítica para que no sea lo digital lo que sí o sí sea pertinente. En ocasiones no es pertinente, puede ser que no sea pertinente. Es decidir nosotros como seres humanos qué nos sirve, qué no nos sirve, y no tener por tener I, A, I, R, I, B, tengo todo, todos los dispositivos y cuántos uso. Nosotros tenemos 38 plugins de Moodle, usamos más o menos 4 o 5. Entonces, esa capacidad crítica. Muchas gracias. Gracias, doctora Yeldi. Le doy la palabra a Sonia. Sonia es la directora del programa de trabajo social y es con el programa que venimos adelantando este espacio. También quiero compartirles que el equipo de trabajo está integrado por 2 profesoras más del programa de trabajo social, la profesora Karen Mongui, la profesora Luisa Fernanda García, y está Carlos Huesa, que nos acompaña dentro del equipo de trabajo que estamos haciendo este proceso. Le doy la palabra a la profesora Sonia. Muchas gracias, buenas tardes para todos. En primer lugar, pues es agradecerles a los 3 panelistas. Nosotros, como lo menciona la profesora Lucia Dilma, hacemos parte pues de un equipo de trabajo que estamos hasta ahora iniciando y articulándonos en la facultad para poder, digamos, que empezar a hablar de estos temas. Y quisiera más de pronto que una pregunta es, digamos, como o sí, una reflexión frente al tema que ustedes plantean, que en sin lugar a dudas, pues todas esas implicaciones de los usos de los medios digitales, pues hoy por hoy, digamos que para la muestra, digamos, todos esos espacios en los que hoy participamos. Sin embargo, me considero que es bastante importante lo que ustedes, los 3, han coincidido en mencionar el tema de no perder un poco el foco frente a justamente ese componente, digamos, de humanismo, o qué es lo que estamos esperando, ¿no? Digamos que hoy por hoy la tecnología, si bien es cierto, es ese medio que nos facilita acortar distancias y estar, digamos, en todos esos contextos, no puede, digamos, convertirse un poco como en lo que corresponda o el espacio más importante, y dejando, digamos, de lado esta parte de humanismo per se. Lo digo precisamente porque, pues, perteneciendo a una profesión tan tradicional como el trabajo social, claramente eso es un tema también que es bastante complejo de analizarlo en esta coyuntura. Nosotros sabemos que estamos llamados obviamente a reflexionar, a cambiar, a reinventar, bueno, todo lo que se ha mencionado, pero en este momento pues sabemos que obviamente tenemos comunidades que realmente tienen esa dificultad o son, digamos, con el analfabetas digitales. Entonces es bastante complejo para estas, digamos, profesiones tradicionales poder encontrar un poco ese punto de equilibrio. Entonces, quería simplemente señalar ese espacio y nuevamente agradecerles a todos, como lo menciona la profe Lucia Dilma, que hay un equipo de trabajo y obviamente es un esfuerzo colectivo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Sonia. Quiero compartirles tenemos 4 preguntas y una de ellas dice, ¿qué opinan del humanismo digital en intervenciones sociales? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta, si quieren se las comparto para que los 3 tengan las 4 preguntas y luego hacemos una ronda de intervención, cada uno nos aporta alrededor de ellas. En la formación del siglo XXI y en relación con el humanismo digital, ¿qué debemos contemplar en los planes de estudio? Esa es una segunda pregunta. Una tercera pregunta dice, ¿es posible un humanismo digital? Creo que esta le pone bastante sal también a estos diálogos que tenemos.
Y la última dice, algunos plantean que estamos de cara a un nuevo renacimiento. ¿Qué opinan al respecto? Esas son 4 preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes al encuentro el día de hoy. Entonces, quien quiera iniciar, le doy la palabra. Decana, perdón, la primera era sobre... No la escuché. Primera es, ¿qué opinan del humanismo digital en la intervención en las ciencias sociales? La segunda tiene que ver con los planes de estudio y la formación del siglo XXI en relación con el humanismo digital. La tercera, ¿es posible el humanismo digital? Y la cuarta dice, algunos plantean que estamos de cara a un nuevo renacimiento. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, voy a tratar como de englobar todas las preguntas que hacen allí. Creo que esto toca todas las áreas del conocimiento, no solo las ciencias sociales. Y creo yo que ningún área del conocimiento es ajena al uso de la tecnología. Creería yo. Si alguien dice lo contrario, lo invito a que abramos el debate, pero creo que en este momento ningún área del conocimiento es ajena a la tecnología. Así que soy una convencida de que pedagogía con tecnología es como se deben hacer las cosas, hablando de educación, que es el tema y el área donde yo trabajo. Y que si podemos hablar de un humanismo digital, pues sí, pues a veces se acuñan los términos. En estos días hablábamos de aula invertida, quizás el aula invertida lo venimos haciendo desde Grecia, pero a algún genio se le ocurrió decir aula invertida y wow, el aula invertida. Entonces ahora es moda el aula invertida. Creo que resumo en eso, la tecnología con pedagogía siempre es bienvenida y siempre primero la persona, el humano, ahí está, es que detrás de todas las máquinas, de todas las invenciones, de todo está el humano. Detrás de todo esto hay un ser humano pensante, inteligente, con unas capacidades que para quienes somos creyentes Dios se las ha dado, para quienes no son creyentes pues de alguna forma obtuvo esas capacidades y ha podido generar todo esto en bien de la humanidad. Pero hay un componente siempre para tener en cuenta y es el componente ético. Eso lo resumo y tratando de englobar las preguntas que nos acaban de formular. Gracias, doctora Lucely. Gracias, Marisol. Bien, entonces le doy la palabra al profesor Jaime o la doctora Yeldi. Pues si quieren yo, o Yeldi, si quieres. Adelante. Bueno, está bien, le hago yo. Tienes el micrófono apagado. Estaba diciendo que entonces tú de últimas para que le pongas la sal y con eso... Bueno, excelente. Entonces, adelante, por favor. Es lo mejor, ¿no? Que podemos hacer estos espacios sí que se extrañan para la discusión. Lo primero sobre la inserción en las ciencias sociales, lo mismo, sí coincido con la profesora Marisol Zipagauta, todos los campos del ser, del hacer, del desarrollarnos, del relacionarnos, del construir identidad, pues por lo menos para una parte de la población humana, que no es la mayor parte, y ahí viene el punto clave, no es la mayor parte. ¿Quiénes tienen los accesos? ¿Quiénes manejan Internet? ¿Quiénes manejan las redes sociales? ¿Qué se hace con estos manejos? Yo les hablaba, les decía un poco del poder y el control de las redes sociales. Entonces, es una realidad, la realidad digital existe. O sea, tapar el sol con un dedo no, me parece que no es lo correcto, que fue lo que pasó en su momento con la imprenta. Con la imprenta se prohibía. ¿Qué pasó con me fue el nombre? Celestín Freinet, con los estudiantes cuando él publicó un periódico hecho por estudiantes. ¿Qué le pasó? Lo echaron. ¿Sí? Y todo lo que ha pasado en la historia de la radio, con nosotros aquí para un ejemplo, tenemos la historia del Minuto de Dios. Era malo, no se podía mucho tiempo. ¿Qué pasó cuando llegó la televisión? ¿Y qué pasó cuando llegó el Internet? ¿Y ahora qué pasa cuando la tecnología nos invade? No podemos tapar la realidad con un dedo. Yo pienso que sea del lugar en que esté el ser humano,
la selva, sea indígena, esté en el campo, si en lo rural, tenga o no tenga tantos accesos, tenga luz o no tenga luz, si está en el 2020, hay una realidad que es digital. O sea, yo pienso que eso no lo podemos ocultar y no podemos como decir, venga los indigenitas por acá, los educo y ustedes quieticos, no se me asomen a la tecnología, porque eso es malo, va de retro Satanás. Venga por aquí los campesinos, aquí no se me van a asomar. No, al contrario, o sea, las personas en algún momento van a tener que lidiar con lo digital. Entonces es una realidad. Siendo una realidad, es una realidad para todos y en todo. Cuando el niño nace, apenas nace en la foto, cortándole el cordón umbilical, ahí empieza el regalo de las fotos para las redes sociales, ¿no? Para el WhatsApp. Nació varón. Y todo lo que hagan, se dio un beso cuando adolescente, se casó, todo se publica, toda nuestra vida, ¿no? Nuestra identidad digital. Se construye identidad en lo digital. Y ahí los psicólogos saben mucho más de eso. Entonces, como construíamos nosotros identidad que era en el barrio, que era hablando en el jardín de la casa, etcétera, jugando jermis, eso ya no hay. Ahora los chicos de 10 años están construyendo identidad en los juegos, en las redes, una ciberidentidad. Entonces, yo pienso, para cerrar, que es una realidad lo digital y que las instituciones de educación superior, también hablo por mi rol, porque pues, eso es lo que hago, pero también las empresas y también todos los sectores, productivos o no, deben tener una mirada hacia esa realidad. Y propongo, espero, aspiro, y pues es lo que siempre promulgamos, digamos, o pues se encuentra en lo que se estudia, propongo una mirada crítica hacia eso. Entonces, la mirada crítica, que también coincido con el doctor Jaime, no es qué bonita el humanismo y qué bonito y qué lindo todo lo digital. No es aceptarlo porque sí, porque es mejor o porque es nuevo. No, sino verlo, realmente hacer un análisis muy, muy introspectivo, un análisis muy profundo de qué es lo que yo necesito, primero de quién soy y qué necesito para mi desarrollo como comunidad, vernos un poco más así como en los territorios, por ejemplo, que yo pienso mucho pues en eso porque tenemos educación a distancia en 72 lugares del país, entonces es una responsabilidad muy grande. Entonces, eso, punto número 1, no podemos desconocer que lo digital llegó y llegó para quedarse con todas esas modas que puede también tener. Llegó para quedarse, pero asumámoslo de una forma crítica en todas las áreas del desarrollo humano. Decía alguna persona, los planes de estudio, pues que deben contener espacios donde haya un espacio, perdón, para la redundancia, donde haya una posibilidad crítica, donde haya debate, donde haya un foro dialógico en el aula virtual, donde se estudien casos, donde la persona tenga la posibilidad de decir, yo no estoy de acuerdo, me parece que no deberían haberle puesto paneles solares a los indígenas, ¿sí? Porque ellos tenían otras formas, o para qué les dieron pastillas anticonceptivas si sabían cómo se utilizaban las plantas medicinales, ¿sí? Que eran mejores, etcétera. Entonces, ¿es posible, la tercera pregunta, ¿es posible el humanismo digital? Es posible, pero necesita educarnos, necesita que entendamos primero qué es el humanismo, qué son las sociedades, qué son las culturas y cómo se desarrollan. Y luego lo demás ya son encajes, son arreglos, sea digital y luego más adelante vendrán otras cosas. Entonces, respecto como a la última pregunta sobre el renacimiento, sí, estamos ante una circunstancia que nos viene cambiando las formas de relacionarnos y que nos va a seguir cambiando ahora mucho más con el COVID. Seguramente anteanoche hablando con el rector, decíamos, ahora vamos a dudar mucho a hacer una reunión presencial, porque ahora en un segundo estoy conectado ya con el equipo completo. Entonces, vino para quedarse, es una realidad, asumámosla de forma crítica en todos los currículos, no desde lo técnico. ¿Qué tal, por ejemplo, yo digo, no, es que yo compro el software, es que mi curso es interactivo virtual porque es que yo tengo un ejercicio de robótica colaborativa. Una vez yo puse un ejercicio de inteligencia artificial, yo no sabía cómo funcionaba bien el asunto, era un software gratis.
¿para qué? O sea, ponerle como el arbolito de Navidad, colgarle muchas cosas, ¿para qué? Preguntarnos para qué. Si voy a utilizar una cosa u otra, voy a utilizar realidad aumentada, Big Data, inteligencia artificial, etcétera. ¿Para qué? Primero, yo creo que partir de los cómo, de los para qué y de los por qué, y luego sí seguir avanzando. Invito siempre a una pedagogía crítica. Esa es mi postura. Muchas gracias. Yo tenía un profesor que decía en otro universo, en otro lugar, no viene al caso, que lo más importante es tener tecnología de punta. Y pues claro, esa palabra también es retadora, ¿no? Sí. Es único la tecnología de punta. Pues la de punta de lápiz nos hacía la acotación, porque a partir de el manejo de este instrumento con un lápiz probablemente es que se ha dibujado el mundo y se ha planeado. Eso, por supuesto, que ha tenido una cantidad de cambios. A mí me parece que estas preguntas que nos están haciendo no solamente son interesantes, sino urgentes. Y casi que cada una de las posibles respuestas ameritaría un espacio propio para poderse debatir, porque a la larga de lo que se está preguntando es, bueno, yo detecto como cierta angustia con esto, porque bueno, y entonces yo cómo voy a proceder en el siguiente paso. A mí la primera me genera, y pues digamos que dentro de esta comodidad de mi silla, decir cualquier cosa puede ser también un acto de irresponsabilidad, pero estas intervenciones, esa palabra intervención me gusta también, porque finalmente cuando uno está hablando de las ciencias sociales, de pronto sucede ese enfrentamiento que sucedía hace un tiempo respecto de lo que significaba el concepto de identidad. Un antropólogo le costó muchísimo, y de hecho la antropología todavía lo sigue discutiendo, si en Internet se puede hablar de identidad. ¿Por qué razón? Básicamente se plantean tres cosas. Para poder hablar de identidad necesitamos hablar de tiempo, necesitamos hablar de espacio y necesitamos hablar de corporeidad. Y resulta que ni el tiempo existe en Internet, el espacio es una variable completamente diluida y el cuerpo se digitaliza, lo que físicamente no existe. Entonces, ¿de qué identidad se habla en Internet? Y esa es probablemente una crisis muy interesante de la cual se puede aprender un montón. Y estos tres elementos, pues es como la punta del iceberg de una cantidad de cosas que habría que preguntarse. Entonces, si estamos intentando hablar del humanismo digital, interviniendo las ciencias sociales, pues yo creo que debería cambiarse un poco el paradigma y es mirar a ver cómo desde las ciencias sociales le echamos mano a eso que hemos reconocido como la digitalización. Valga la pena recordar algo que tal vez no lo dije así muy puntual, pero cuando hablamos de tecnología estamos hablando de ideas que mejoran la calidad de vida. Y si a través de la investigación de las ciencias sociales yo puedo utilizar herramientas de tecnología que pueden mejorar las condiciones de calidad de vida en un acto de codiseño, de colaboración, no es que yo llegue e imponga, sino que además entre los dos construimos o entre la comunidad construimos, pues seguramente ahí se valida lo que estamos buscando. Por otro lado, pues por supuesto que existe una gran proliferación de tecnologías y eso apunta como a la siguiente, bueno, ¿y los planes de estudio qué? Yo creo que aquí hay varias cosas. Uno de los grandes, pues la verdad no sabría decir a esta altura si eso es un error o ha sido el resultado de qué, pero creo que no podemos negar un amplio nivel del instrumentalismo. Entonces, a ver, por lo menos en mi terreno hay materias llamadas fotografía digital. Y en fotografía digital, durante todo el semestre termina dictándose un software, una plataforma. Y lo que al final sucede es que este estudiante termina aprendiendo de ese software. Ahí digámoslo con nombre propio, Photoshop. Entonces, al final conoce algo de Photoshop, porque eso también es bastante complejo. Aprendió de Photoshop, aprendió de la herramienta, pero no aprendió de fotografía digital, que era la promesa que habíamos hecho. Porque si realmente nos interesara el tema de fotografía digital, quizás hubiéramos utilizado esa herramienta para explicar la lógica del funcionamiento de la fotografía digital. Entonces, yo creo que también hay un instrumentalismo que seguramente está haciendo tensiones con todo este asunto de la crítica y de desarrollar criterios. Yo soy partidario de no necesariamente explicar cómo funcionan estas herramientas. Internet lo hace mucho mejor que yo. Cualquier clase de estas que se dedique a entender un software, pues seguramente pierde porque incluso hasta para matemáticas, ahí está Julio Profe con un gran canal explicándole a la gente. Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo ahí, pero desarrollando una actitud crítica desde una lógica de lo que realmente es el interés que se describe. Naturalmente que si el curso está invitado a entender la herramienta, pues bueno, vamos a entender la herramienta. Por otro lado, ¿es posible hablar de humanismo digital? Pues yo pensaría que esto es como
una aceptación de nuevas formas de inteligencia. Yo, la verdad, sigo cuestionándome sobre si el humanismo digital existe. Yo lo que creo es que hay una intención de humanizar la tecnología, que es diferente. Porque por nosotros, que la plataforma hiciera todo y que me hablara y que me diera consejos y que además me acompañara. Recuerden ustedes que hasta Facebook, como uno de los países más grandes del mundo, de hecho es el más grande, ha desarrollado algoritmos con un nivel de inteligencia, con un deep learning impresionante, y ha logrado que, por ejemplo, personas que han manifestado comportamientos medianamente depresivos, de pronto son tendenciosos a llegar al suicidio, pues resulta que la plataforma le crea amigos digitales. Esos algoritmos, esos bots que son tan famosos hoy en día, pues resulta que a la larga terminan siendo otras maneras de conversar. Y no tampoco podemos negarnos esa opción. Yo creo que uno también tiene la posibilidad de tener un aparato en el que uno no tenga que ejercer muchas actividades, sino que pues yo le hablo y esa cosa me responde. Y pues eso tampoco lo vamos a despreciar. Ahora, hay que tener muy claro qué es lo que me está respondiendo y cuál es lo que yo quiero saber. Sobre la última, que si hay un renacimiento, yo creo que la pregunta me atrevería a imaginarme que surge justamente de dónde viene el concepto de humanismo, y recordemos que viene desde ahí, ¿no? Del mismo momento en donde se supone que renacemos casi que como civilización. Pero ojo también con eso, porque ese renacimiento es claramente occidental. Tanto así que nosotros, como este continente nuevo, terminamos naciendo a ojos de aquellos que ya llevaban un montón de tiempo, desconociendo una larga historia. Pero digamos que ese no es el propósito de esta respuesta. Lo que sí creo en este momento es que estamos atravesando unos momentos tan revolucionados que no nos permiten entender muchas de las cosas, y eso nos está llevando a un proceso de consumo altamente descrito del cual es muy difícil despegarse. Y curiosamente, en los ambientes educativos y en los ambientes industriales hay desconexiones que cada vez se hacen más evidentes. Piensen en esto. ¿No les parece curioso que los grandes gurús de la tecnología hoy en día, citemos tres: Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o bueno, no sé si sigue siendo dueño, pero pues es el creador de Amazon. Pensemos en Mark Zuckerberg, el creador de Facebook junto con otras personas. Pensemos en Bill Gates, el dueño de la gran corporación Windows. Pensemos en un tipo como, ¿cómo se llama este señor del Mac? Ahora, si alguien me echa una ayuda ahí, gracias. Piensen en estas cuatro personas. ¿Saben qué tienen de similar? Que todos llegaron a un punto dentro de su formación, dentro de su universidad, y resulta que decidieron, la universidad no me está permitiendo abordar el nivel que necesito. Y se salieron y montaron sus corporaciones. Y ha sido tanto su nivel de éxito, y eso también hay que reconocerlo, pues a algunos les costará, a otros pues no tanto, pero eso es real, que desde sus corporaciones les están diciendo a todas las universidades cómo tienen que entender el mundo. Y ya se han creado carreras de marketing digital para entender redes sociales. El concepto de red social digital no nació en la universidad, nació en una corporación. Gracias, Steve Jobs. Gracias, Mabel. Y estas personas no solamente nos han puesto a manejar, como lo que llamó el señor Manuel Castells, una sociedad red, sino una sociedad del pulgar. ¿Por qué razón? Pues porque ellos fueron los que están colocando como esas cintas para que nosotros las entendamos. Entonces, evidentemente ha habido un renacimiento, a eso le llaman como la cuarta revolución, pero la educación todavía está ahí pendiente. Ha habido ahí como unos saltos más bien tímidos, pero si uno compara, y esto creo que también ya se convierte en un clásico, si uno compara las aulas de clase de hace 100 años con respecto a las aulas de clase de lo que está pasando en este momento, bueno, sin COVID, probablemente los cambios no sean muchos. Hay un uso de algunas tecnologías, pero realmente el mismo lugar sigue dándose. Y los roles que ejecutamos como profesores y como estudiantes de alguna manera se siguen manteniendo. No así en otros escenarios de la industria. Entonces yo sí creo que no solamente es un renacimiento muy sectorizado, pero sobre todo es una gran oportunidad para no caer en el instrumentalismo digital y entender la reivindicación de esto que podríamos llamar como las competencias humanas en un mundo digital. Perdón si me extendí. Bueno, pues yo creo que no te extendiste, sino nos diste también unos elementos muy valiosos para esta reflexión. Les comparto que estamos grabando la sesión porque es muy importante todo este ejercicio, que van a ser también elementos que vamos a ir recogiendo y vamos a ir compartiendo en distintos espacios desde la facultad y los programas desde también que tenemos en nuestra sede. El tiempo se nos agota, ya sé que nuestros ponentes también tienen otros compromisos.
Les agradecemos inmensamente y los invitamos para que nos sigan acompañando. A todos vamos a tener el siguiente encuentro el 16 de julio de 3 a 5 de la tarde y seguimos en estos encuentros mirando un poco y conversando acerca de estas nuevas posibilidades. Gracias a todos por su asistencia, por los comentarios que nos hacen, las preguntas. Su presencia fue muy valiosa para nosotros y de verdad inmensamente gracias. A ustedes gracias por la invitación y gustoso de participar. Muchas gracias, Marisol, profesor, doctora Yeldi, muchas gracias por su participación. Muy amable. Yo no, cámara, pero yo estoy feliz porque logramos lo que queríamos y es el mejor abrebocas para este ejercicio. Marisol, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Yeldi, gracias. Qué pena, Luz, haber interrumpido. Dale, no señor, tranquilo. Aquí el emocionar cuenta muchísimo. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, hasta luego. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde.